Una gran cantidad de contenedores se encuentran varados en el puerto de Shanghái, en China. La Unión Europea le dice a las naciones miembros que aquellos que paguen en rublo están violando las sanciones. Rusia dice sí o sí el pago en rublo o no hay gas ni energético. Todas estas cosas y otras más las vamos a abordar en el otro enfoque de Darío Cuba. Yo soy Tito Olivo y transmitimos desde lunes a jueves a las 9 de la noche. Vamos a un corte, pero antes queremos decirle que usted nos puede sintonizar buscando en cualquier buscador inteligente que usted tenga cananga.tv en su dispositivo inteligente. Y ahí usted va a recibir nuestra señal. Si no, usted lo puede ver por el cable, por WinTVO 252, Telecable 16, también nos puede sintonizar, y en nuestras redes sociales, ya sea en YouTube, Facebook, Twitter, nos puede sintonizar. Pero si usted no lo puede ver a esta hora, a las 9 de la noche, usted se registra en YouTube buscando el otro enfoque de Darío Cuba y va a registrarse y le va a dar a la campanita para recibir nuestra propuesta. Si esta le es de agrado, usted la va a compartir en su red de relacionados y le va a dar me gusta. Una pequeña acción de parte suya es una gran acción para nosotros. Nos vamos a un corte y regresamos analizando estos temas. Sintoniza todos los días cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Así se ve nuestra transmisión en el televisor de tu casa, en tu Smart TV, Cananga Televisión. Sintonízanos todos los días, las 24 horas. Bienvenidos a el otro enfoque de Darío Cuba, y yo soy Tito Olivo. Vamos a empezar nuestro análisis con el tema del Omicron en China. Para complicar más la situación que se ha venido presentando en la economía global, hay un rebrote de coronavirus en China. Hay muchas especulaciones en términos a este rebrote del coronavirus. Pero no nos vamos a las especulaciones, vamos a analizar lo que está sucediendo y qué está pasando con ese rebrote de Omicron que está viviendo China hoy. El puerto de Shanghái se encuentra totalmente cerrado y paralizado. Esto viene a complicar aún más el problema de los suministros. De Shanghái ni salen ni entran. Y recordemos que esto mismo sucedió cuando hubo el primer brote de coronavirus, que trajo como consecuencia el incremento de los precios de los fletes, porque después, cuando se
expropió China, había que llevar toda esa mercancía o traer toda esa mercancía para el continente americano y el continente europeo, y los fletes se incrementaron. Ahora bien, hubo desabastecimiento en microchip, desabastecimiento en una serie de productos industriales que consumimos por esta parte y que son fabricados principalmente en China. Esta situación creó la primera oleada inflacionaria y ahora eso se complica con la guerra del Golfo y con otros datos que vamos a dar, que son los niveles inflacionarios que está viviendo la economía global, pero también con una caída del Producto Bruto Interno de Estados Unidos en este primer trimestre de 1.4, lo que ya muchos bancos de inversiones como JP Morgan, Morgan Stanley, venían anunciando que podía darse un proceso inflacionario con decrecimiento del Producto Bruto Interno y creando lo que se llama estanflación. Para la economía dominicana y para estas economías del área es fundamental ver lo que está pasando en Estados Unidos y lo que se está viviendo en China. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque nosotros dependemos grandemente, nuestra economía está muy estrechamente vinculada a la economía norteamericana. Y cuando a ellos les da catarro, nosotros tenemos neumonía. Y aquí habría que ver y que repensar qué está pasando en esa economía y cómo nosotros podemos sortear ese problema. Las principales remesas vienen de Estados Unidos, pero también viene de Estados Unidos nuestra mayor cantidad de turistas. Y hay que ver cuál va a ser el comportamiento del turismo en República Dominicana con esa dependencia del turismo europeo y del turismo norteamericano, y que estos dos bloques que le pusieron grandes cantidades de sanciones a Rusia, esperando que Rusia moderara su situación en términos a la guerra, pero ha sido un boomerang para estas naciones. Más que afectar la economía rusa, lo que se ha afectado es la economía europea y la economía norteamericana. Para nadie es un secreto, Rusia, sus principales exportaciones son los commodities, o sea, energético y agrícola. Para que ustedes entiendan lo que está pasando, a Rusia le confiscaron más de 300 mil millones de dólares y euros que tenían como reserva monetaria en bancos europeos y en bancos norteamericanos. Muchos se preguntan, ¿por qué, viendo Rusia, que los norteamericanos y los europeos sancionaron a Venezuela y le confiscaron sus reservas y le confiscaron el oro que tenía en Inglaterra? Porque los rusos depositaron en bancos europeos y en bancos norteamericanos ese oro. Para que ustedes entiendan cómo funciona la economía. El primer banco de moneda
fraccionaria que se crea en la humanidad fue creado en Inglaterra en el siglo XIX, y no era banco, eran los orfebres. Los orfebres trabajaban el oro, pero tú trasladar grandes cantidades de oro o trasladar oro corría el riesgo de que a ti te asaltaran en el camino, porque habían bandas que te asaltaban y se llevaban ese oro. Entonces tú lo depositabas en los orfebres que trabajaban, y ellos te daban un certificado de que tenían tu oro ahí a buen resguardo. Tú con ese certificado de oro, tú te ibas a otro lugar, porque ya ese orfebre se conocía, y tú pagabas. Pero los orfebres se fueron dando cuenta que ellos podían prestar parte de ese oro que lo tenían guardado ahí, y que no había problema, porque no todos los ahorrantes en oro retiraban ese oro inmediatamente. Entonces ellos comenzaron a prestar ese oro, y ahí comienzan los préstamos que son mayores, o sea, que la cantidad de oro que tienen depositado. Esto fue generando conflicto y generó una crisis, hasta que los gobiernos decidieron controlar esa situación. Y ahí viene y surge lo que se llama el patrón oro, donde Inglaterra, primeramente, comienza a emitir, amarrar su moneda al oro, y comienza a emitir. Esto dura hasta la Primera Guerra Mundial, desde el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se rompe el patrón oro, porque los bancos, y por eso dije que los bancos comienzan como primera parte de moneda fraccionaria, porque los bancos lo que hacen es exactamente esto. Tú depositas en el banco, y el banco deja un 10% de tus ahorros, un depósito ahí, depositado a la vista, por causa de cualquier problema, poder hacerle frente. Lo otro lo va prestando, porque el negocio del banco es prestar. Hago todo esto para que ustedes vayan interpretando cómo funciona el mecanismo bancario y cómo funciona el SWIFT bancario, porque vamos a llegar al SWIFT bancario. A partir de eso comienzan esas transacciones en oro y en moneda internacionales. Y la moneda de intercambio era la libra esterlina. Se da la Primera Guerra Mundial, Alemania es sancionada y debe compensar con un pago a todas las naciones que intervinieron en esa guerra, cosa que John Maynard Keynes, ya a principios del siglo XX, lo criticó y dijo que ahí se estaba incubando una guerra mayor a la que se había realizado. Alemania entra a pagar. Viene la Segunda Guerra Mundial. Alemania es vencida nuevamente. Se crea entonces, ya que el patrón oro había desaparecido en ese momento de la Primera Guerra Mundial, porque las naciones comenzaron a crear dinero fiat, porque necesitaban incrementar su gasto de guerra y no había la cantidad de oro que pudiera respaldar ese gasto de guerra. Y Estados Unidos, que entra último a la guerra y ya entra del lado del que va a ganar, mientras tanto estuvo vendiéndole armas a uno y a otro, tanto a los alemanes como a los aliados, pero que su pago lo recibía en oro por parte de Alemania. Lo recibía en pago de oro, y esto le permitió acumular una gran reserva de oro. Al salir
de esa Segunda Guerra Mundial fortalecida, Estados Unidos impuso en Bretton Woods, en el año 1944, nuevamente el patrón oro. Él impone ese patrón oro y impone el dólar como moneda de intercambio internacional. Entonces, esto le da facilidades a las naciones que en vez de tener una cesta de moneda, viendo a ver cómo yo voy a hacer mi intercambio, que fuera con una sola moneda, pues le daba mucha facilidad. Y establecieron que por cada onza de oro que los norteamericanos estuvieran en su reserva, en la Reserva Federal, iban a emitir $35. Los norteamericanos se metieron a financiar guerra, la guerra de Corea, donde dividieron a las dos Coreas, la guerra de Vietnam, invasiones como la que hoy, 28 de abril de 1965, hoy se cumplen 57 años de esa invasión norteamericana a nuestro país. Bueno, pues esos financiamientos de guerra e invasiones que fueron haciendo los norteamericanos por el mundo incrementó el gasto militar, pero ese incremento en ese gasto militar trajo como consecuencia grandes déficits en la economía norteamericana, y como ellos tenían la maquinita de producir los dólares, ellos comenzaron a producir dólares y comenzaron a ampliar el déficit, pero sin el respaldo de oro. Mucha gente se dieron cuenta, y muchos gobiernos, como el caso de Francia, de Charles de Gaulle, se dieron cuenta de que Estados Unidos no tenía en su reserva la cantidad de oro que decían, y comenzaron a exigir, iban gente con sus dólares a Estados Unidos y decían: yo quiero oro, es a 35, iban a comprar, y Charles de Gaulle le mandó a decir: yo voy a mandar mis barcos a buscar el oro. Los norteamericanos se resistían en un primer momento, pero tuvieron que entregarle el oro a Charles de Gaulle, y cuando esto sucede, otros gobiernos también comienzan a exigir, y ahí es que Richard Nixon, el 15 de agosto de 1971, dice: momentáneamente nosotros nos vamos a retirar del patrón oro porque no tenemos efectivamente el poder del oro para poder emitir la cantidad de moneda que hemos emitido. Entre otras palabras, fue más o menos lo que quiso decir. No quiere decir que fuera literalmente así. Esto hace que el dólar comience a depreciarse. Y se da la guerra del Yom Kippur, que hemos hablado grandemente, y genera la primera crisis del petróleo. Pero ahí Estados Unidos impone, para fortalecer el dólar, el patrón oro, el petrodólar. ¿Y cómo lo impone? Dándole apoyo a Arabia Saudita, diciéndole a Arabia Saudita: yo te voy a vender armas, yo te voy a dar asesoramiento militar, yo voy a evitar que te derroquen, porque había toda una línea de militares nacionalistas como Nasser, un grupo de militares que en todo el Medio Oriente, que estaban utilizando los golpes de Estado para derrocar esas monarquías y enquistadas que vivían del petróleo, para poner gobierno que pudiera invertir esos recursos en el pueblo. Entonces Estados Unidos le da el apoyo y ellos imponen la comercialización del petróleo en dólares, lo que se va a conocer como petrodólar. Ahora, para estas transacciones se necesitaba un sistema de mensajería para evitar que en la transferencia de esos fondos ese dinero se perdiera. Y ahí se crea el SWIFT bancario, que se encuentra en Holanda.
pero que es controlado por Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se opera el SWIFT? Tú haces una transacción y si lo haces en dólares, esos dólares tienen que ir a un banco receptor norteamericano. Si tú lo haces hoy en rublo, la moneda europea, que es el euro, pues eso va a un banco europeo. Y si lo hace en yuan, pues eso va a un banco chino. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes tu reserva, que debe ser de 3 meses de exportaciones mínimo que tú debes tener tu reserva, para en caso de un problema de crisis como fue el de coronavirus, esos cisne negro que se llama en economía, se presente, tú tengas cómo hacerle frente a eso. Entonces, regularmente los bancos internacionales, las naciones depositan en Estados Unidos o en Europa o en China, si tienen el yuan, lo depositan en bancos para ganar intereses, para que ese dinero no pierda capacidad de compra por la inflación, por lo que sea, pero ganar, no tener el dinero parado. Es como si usted y yo, en vez de ir al banco y depositar nuestros recursos, lo metemos abajo de la almohada. Es así, tan sencillo como eso. Lo guardamos en la casa, abajo de nuestra almohada. Ese dinero está frisado ahí, no está ganando, no está resolviendo nada y tenemos el dinero ahí. Pero cuando vamos a comprar, la inflación se traga una parte y no hemos tenido rendimiento. Entonces ahí es que viene que ese sistema de mensajería crea las condiciones para que tú deposites en bancos norteamericanos y en bancos europeos o en bancos chinos o en bancos japoneses. Ahora, ¿qué pasa? Se da una situación y es el golpe de Estado que se da en Ucrania en el 2014. Ante de las sanciones a Venezuela, ya Rusia tenía una gran cesta de recursos depositados en Europa y depositados en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que comienza a hacer Rusia? Que comienza a ser sancionada, comienza a moderar y a cambiar el perfil, incrementar su reserva en oro, comienza a incrementar su reserva en oro. ¿Para qué? Para fortalecer su moneda interna. Y comienza a incrementar su reserva en yuan. En China, ¿por qué? Porque tanto China como Rusia habían llegado a acuerdos. Pero además, él se había fijado que en el 2018, 2019, cuando le ponen las sanciones a Venezuela, a través del SWIFT bancario, le confiscaron a Venezuela 3.000 y pico millones de euros que iba a comprar unos medicamentos para llevarlo, eso fue en diciembre del 2018, para llevarlo a Venezuela, y le fueron confiscados esos fondos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos le pidieron a la Unión Europea que le confiscaran y le enviaran esos fondos para entregárselos a un supuesto gobierno interino que ellos habían nombrado, porque se nombró en enero del 19, que posteriormente se le iba a entregar a ese gobierno que se iba a ser nombrado. ¿Qué pasa? Le confiscan eso y le confiscan el oro que tenía fuera en Inglaterra. Entonces los rusos se dan cuenta que si tienen su oro fuera, se lo pueden confiscar. Comienzan a incrementar sus reservas en oro, tanto en Rusia, por eso ellos dicen hoy que con las sanciones tienen el 100% de sus reservas en oro
asegurado. Y tienen también su reserva en China, que la tienen también en oro y en yuan, y esto también asegura. Pero además lograron un intercambio entre Rusia y China en yuan y en rublo, lo cual comienza ya a generar una nueva moneda para tratar de apuntalar esa moneda en contra del dólar, en caso de que sucediera lo que está sucediendo hoy. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy? Se está dando una guerra convencional entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué se está dando esa guerra? Bueno, porque Rusia no se quiere dejar cercar. La OTAN, cuando se desintegró el Pacto de Varsovia, que desapareció el Pacto de Varsovia, en Varsovia precisamente, llegó a un acuerdo con el presidente de ese entonces, de que era con Gorbachov, de que la OTAN no iba a desaparecer, pero no se iba a extender hacia el este. Y por lo tanto iba a quedar frisada. Eran 16 naciones que pertenecían a la OTAN, hoy son 30. Y muchas de esas ex naciones soviéticas o del Pacto de Varsovia hoy pertenecen a la OTAN y han ido cercando a Rusia. Inicialmente la cercaron porque Yeltsin, presidente blandengue, bebedor, más borrachón que estadista, entonces se dejó cercar. Pero cuando llegó Putin con otra visión y viendo lo que había pasado en Yugoslavia y viendo lo que había pasado en Libia y Siria, y después también con el golpe de Estado que le dan en el Maidán a un gobierno prorruso para tratar de llevar a Ucrania a la OTAN, y que trataron también de hacerlo con Georgia, él decide que no va a aceptar eso, y vienen esos enfrentamientos. Ucrania, que es creada por Lenin, Ucrania, el Kiev era la capital, por eso se conoce el Rus de Kiev, era la capital de Rusia, y debido a invasiones, lo de los mongoles y otras invasiones que fueron dándose, y después, pues la capital se movió hacia Moscú. Y la Ucrania, que quiere decir la periferia, con parte del territorio muy ruso, como es esa extensión del Donbass que va hasta la Crimea, ese corredor que va, donde el habla es el ruso, son rusoparlantes, la comida, todo está muy vinculado a Rusia. Pero por el otro lado, Lenin le entrega algunos territorios periféricos que Rusia había ocupado de Alemania y de Polonia y otras naciones más hacia el oeste. Él le entrega eso, donde esa franja que está en el Donbass, que va desde Odessa hasta Crimea, es prorrusa. Y por eso, cuando se da el golpe de Estado, se crea la República Separatista del Donbass, de Lugansk y Donetsk. Y Crimea lanza un referéndum, como apoyó la ONU, que ha criticado eso, pero lo apoyó en Yugoslavia, y bajo ese referéndum la ONU permitió que la OTAN y Estados Unidos bombardearan a Yugoslavia y lo hicieran pedazos, y establecieran gobierno pro-europeo. Hicieron un referéndum donde Crimea pasaba de nuevo a Rusia. Crimea lo había
anexado Catalina la Grande, cuando fue la zarina de Rusia, emperatriz Catalina la Grande, la cual anexó a Crimea y era rusa. Posteriormente, Nikita Khrushchev, que era de Ucrania, en el año 1954, sin tirar un torpedo chino, le entregó a Ucrania, a Crimea, y se votó por estas Crimea y Sebastopol hacen ese referéndum y deciden volver otra vez, un 96, 97% hacia Rusia. Inmediatamente Rusia toma posesión y se instaura ahí. La situación está dada en ver si Rusia permite que Ucrania pertenezca a la OTAN. No solamente van a poner misiles que van a llegar a 5 minutos a Moscú, en menos de 5 minutos a Moscú, sino que como Ucrania y Rusia tienen un conflicto y cualquier nación de la OTAN que entre en conflicto con otra nación, pues inmediatamente la tiene con las otras 29 naciones, y ahí va a ser 30, porque ahora son 30 naciones, y con Ucrania iban a ser 31. Entonces, Putin comienza 8 años a decirle, no hagan eso, retírense de eso, Rusia no va a permitir eso, no lo va a permitir, porque no va a permitir primero que se acerque. ¿Por qué? Porque si vemos los enfrentamientos que ha tenido Estados Unidos en los últimos años y las invasiones que ha hecho al margen de la de Yugoslavia, es a naciones que son ricas en energía. Ahí está el caso Irak, Libia, Siria, han tratado con Irán, trataron con Venezuela. Trump dijo que todas las acciones estaban arriba de la mesa y que los marines le daban 72 horas para que Maduro renunciara, porque los marines iban hacia allá. Y él, que viene dándose cuenta de lo que está pasando y sabiendo que Rusia es el tercer país productor de petróleo y el segundo en exportaciones. ¿Y por qué? Bueno, el primer país que produce alrededor de 13 millones de barriles al día es Estados Unidos. El segundo es Arabia Saudita, que anda con alrededor de 12 millones de barriles por día. Es Arabia Saudita, y la tercera es Rusia, que produce alrededor de 11 millones de barriles por día. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos consume todo lo que tiene y debe importar petróleo para poder resolver sus necesidades internas de energía. Sin embargo, Rusia exporta alrededor de 6 millones de barriles. Entonces, Rusia también es productora de carbón y es gran exportadora de gas, de las principales exportadoras de gas. Entonces, se va dando cuenta que Rusia viene siendo un objetivo para la Unión Europea, que está muy vinculada, y para la OTAN, porque si no, no se van dando esos pasos. Y esas aguas trajeron esos lobos. Quería situar esto para que ustedes vayan entendiendo lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa? Rusia es altamente sancionada y inicialmente el rublo se dispara
a 160 por 1. Y el presidente Biden de Estados Unidos dice en un discurso: vamos a retrotraer la economía rusa a la prehistoria y vamos a llevar el rublo a 200 por 1. No conocía la economía rusa, no entendieron la economía rusa, no entendieron a Rusia militarmente, no entendieron tampoco los acuerdos que había hecho Putin en términos estratégicos con China, con la India, con otras naciones, para en el momento que eso se diera, Rusia tener la maniobra suficiente para poder enfrentar esa situación. Inmediatamente que se da el enfrentamiento, el 24 de febrero, que se imponen esa batería de sanciones, el rublo se dispara a 160 por 1. Y dentro de la Unión Europea se decía: no, la inflación en Rusia va a caer el Producto Bruto Interno, no va a haber problema. Y yo decía: señores, Putin no es un tonto. Putin fue un tipo que se graduó summa cum laude en la Escuela de Alta Estrategia de la KGB. No es un maíz, como se dice por aquí. El tipo es también maestro en ajedrez y es también alto miembro, es cinturón negro de 10º dan de las artes marciales de la KGB, que es una mezcla de artes marciales que se dan. Lo que te indica, y hago referencia a las artes marciales y hago referencia a ajedrez. ¿Por qué? Porque tú tienes que medir la jugada del contrario, del adversario, para tú ver a dónde va a mover tu pieza. Pero en las artes marciales tú tienes que utilizar el poder del enemigo para con ese mismo poder vencerlo. Y no es otra cosa lo que ha estado haciendo Putin. ¿Qué pasó? Se dispara el rublo, él dispara la tasa de interés bancaria al 20%, cierra la transferencia de capitales de Rusia hacia el resto del mundo, dice que las acciones de las empresas extranjeras que se vayan a retirar van a ser pagadas inmediatamente y que esto va a ser pagado en rublo. Se queda ahí, el rublo está arriba a 160, se mantiene y comienza con esa tasa de interés del 20% para evitar que los ahorrantes sacaran su dinero y se lo llevaran hacia el exterior. También cierra la economía, evita esa transferencia, pero le da un 20% de interés para que ellos tengan un aliciente de dejar el dinero ahí. Ahora, se da otra situación. ¿Y cuál es esa otra situación? Putin rápidamente amarra el rublo al oro, que no es ir a Bretton Woods, como muchos han dicho, que se está volviendo al patrón oro, o que se ha vuelto al patrón oro. Se está en camino del patrón oro, pero no quiere decir que lo que él ha hecho es el patrón oro. ¿Y por qué no es el patrón oro? Es sencillo. En el patrón oro, usted compra el gramo de oro a 5.000 rublos, pero yo quiero un gramo de oro, yo voy con 5.000 rublos y le digo al gobierno: dame un gramo de oro. Hasta ahora eso no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, porque hay una confrontación, no va a comenzar a vender oro, porque si comienza a vender oro, todo el mundo va a comprar oro y puede depreciarle la moneda.
Ahora, ¿qué efecto crea eso? 5.000 rublos por un gramo de oro. Un gramo de oro tiene, una onza de oro Troy tiene 38.30 y pico, 38 tanto gramos. Entonces, el rublo que había llegado a 160 cae a 70 y tanto, 78. Cuando se inicia la guerra estaba en 80. O sea, el rublo se ha apreciado. Como ese rublo se ha apreciado, Putin comienza a bajar la tasa de interés al 3%. Pero eso también nos crea una situación complicada en la economía, porque Rusia, y es ahí donde yo digo que Europa y Biden, Estados Unidos, se perdieron. Como hablábamos al inicio, las principales exportaciones de Rusia están en los commodities, energía y alimentos. ¿Y qué pasa? Europa está muy vinculada a esas importaciones de gas, carbón y petróleo. Y Putin le ha dicho, bueno, vamos a comenzar. Nosotros nos vamos a ir a un tema donde todo lo vamos a exportar en rublo, pero vamos a comenzar con el gas. Me pagan el gas sí o sí a partir del 1 de abril en rublo. Quien no lo haga va a quedar desconectado. Como Rusia tiene que pagar algunos intereses de la deuda, porque él había bajado la deuda, había moderado la deuda, tiene que pagar intereses y hacer amortizaciones del capital, necesitaba euros y necesitaba dólares para pagarlo. Entonces Rusia dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes van a Gazprom Bank, depositan el euro ahí, e inmediatamente Gazprom Bank, a través, porque no desconectaron del SWIFT bancario a Gazprom Bank va a hacer una transferencia de rublo a una cuenta de ustedes que se le va a abrir y va a utilizar eso rublo, eso de euro en otras cosas. Algunas naciones aceptaron, Alemania aceptó otra, pero Bulgaria y Polonia dijeron que no. Bulgaria depende un 90% del gas que llega de Rusia. Esto hizo que el precio del gas se disparara cuando ellos dijeron que no y que Rusia le cerró la llave del gas a Polonia y a Bulgaria. El precio del gas antes de ayer subiera hasta 20%. La energía en España, el megavatio hora, pasó a costar 107 euros, se caló. Se ha moderado porque algunas naciones que están adquiriendo gas de Europa, de Rusia, le han dicho, nosotros le vamos a vender a ustedes, le vamos a pasar. Rusia hizo una advertencia diciéndole a Rumanía, a Polonia y a Bulgaria que si extraen gas del gaseoducto que pasa por su territorio, el gaseoducto ruso, Rusia se vería en la necesidad de cerrarle el gas a Europa, el tránsito que pasa por ahí y que es que le está llegando gas. Esto dejaría a Europa solamente con el gas que le va a llegar por Ucrania. Pero
con esos enfrentamientos que se están dando, no se sabe si Ucrania pueda permanecer. Y digo, no se sabe porque miembros del Estado Mayor Conjunto de Ucrania han dicho que de seguir los combates en el área donde se están dando, por el Donbass y toda esa parte, Ucrania se vería en dificultades de poder enviar el gas a Europa. Entonces, esto dejaría a Europa con una sola solución: llevar el gas a través del Nord Stream 2. Bueno, le queda el Nord Stream 1, porque si hay Nord Stream 2 es porque existe el Nord Stream 1. Por ahí pudieran ellos llevar el gas por el Nord Stream 1, pero van a tener que entonces usar el Nord Stream 2, cosa que Biden había dicho que se iba a quedar como una reliquia en el fondo del mar. Aquí vemos que el gas en el día de hoy bajó a un 4% y se mantiene en un 16%. Los precios del petróleo que habían caído subieron, pero en el día de hoy se han moderado. Quisiera ver que el Control Master me pusiera los precios del petróleo. Aquí están, ayer estaba a $104, hoy está a $103 con 57 centavos. Ese es el Brent, que es la mezcla del norte, que es la mezcla europea que se utiliza. Y aquí está la mezcla que se usa en el Golfo, en Texas, que es el WTI, que está a $100 con 61 centavos. Esto plantea que todavía los precios del petróleo siguen muy altos. Para la República Dominicana es una situación muy difícil. Otra situación es que a Rusia, por la venta de petróleo y gas, en los 2 primeros meses le han ingresado 44.000 millones de euros. El año pasado fueron 22.000, tuvo 24.000 millones de euros por las exportaciones en los primeros 2 meses, lo que te da una tendencia de 12.000 millones de euros por mes. Aquí es más del doble, porque los precios comenzaron, y por eso analizábamos la situación que se está dando con China. ¿Y por qué analizábamos? Porque eso se va a reflejar en los fletes. Los fletes ahora están paralizados en Europa. La cantidad de furgones que iban por tierra y por mar hacia Rusia, de importaciones de Rusia, están paralizadas en puertos europeos. Pero en Rusia hay una cantidad de furgones de bienes agrícolas o bienes industriales rusos que iban de Rusia hacia el resto del mundo y están paralizados ahí porque los barcos o no quieren entrar, o Europa ha cerrado el tránsito a los vehículos rusos hacia allá y ha cerrado el tránsito de sus vehículos hacia Rusia. Entonces, miren el escenario que se está dando. Inflación por el coste de los energéticos. En Estados Unidos la inflación normal anda alrededor del 8, 7,8, 7,9, 8 redondeando. Pero la subyacente, que tú sacas la energía y sacas los alimentos frescos, anda alrededor del 6%. Eso te implica que ya la inflación de la energía, aunque no la están tomando en cuenta, se está transfiriendo hacia la producción de bienes agrícolas y de otros bienes, de bienes agrícolas y de otras materias que no tienen que ver con las energías. Ahí hay
una situación complicada. Lo otro que complica son los microchips. Recuérdense que al cerrarse por el coronavirus, se paralizó la producción de microchips de Taiwán y de todo esto. ¿Por qué? Taiwán fabrica los microchips, pero necesita la tierra negra, que la produce en un 80% China. En China también se están produciendo, después de las sanciones que se le pusieron a Huawei y a todas esas cosas, se está produciendo. Pero el tema es el otro. El gas neón se produce grandemente en Rusia y en Ucrania. Alrededor del 90% del gas neón que se utiliza para la producción de microchips, porque los microchips deben estar totalmente limpios. Tiene que ser un agua completamente pura, destilada, y además se deben limpiar con gas neón para que puedan poder dar servicio. Entonces vamos a tener escasez de microchips, inflación por los microchips, inflación en la tecnología, inflación por el lado de los energéticos y un problema de caída de la producción en Estados Unidos. Ya me hicieron señas que hemos llegado al final del programa del día de hoy. Este ha sido el otro enfoque con Darío Cuba y yo soy Tito Livo. Este programa se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche y usted nos puede sintonizar en cualquier dispositivo inteligente que usted tenga, buscándonos en su buscador de preferencia, poniendo cananga.tv. Usted también puede buscarnos en las redes, ya sea en el WhatsApp, en YouTube. Y el domingo a las 9. En Facebook. Y el domingo a las 9. Y me avisan ahora que también el domingo a las 9. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche se estará pasando este programa. Entonces usted nos puede buscar también en el cable, en WIN WTV 252, WIN TVO 252, en el canal también 16, en el telecable dominicano 16 también, Éxito Visión, canal 16, usted no puede buscar ahí. Pero si usted no puede, a esa hora, usted se registra en el otro enfoque de Darío Cuba en YouTube y usted va a recibir nuestra propuesta. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Y recuerde, el domingo a las 9 de la noche, usted va a tener ahí el otro enfoque con Darío Cuba.